Versículo 17 del capítulo 2. Pero si te llamas judío y confías en la ley, y te jactas de tu relación con Dios, y conoces su voluntad y apruebas lo que es excelente, porque estás instruido en la ley, y si estás seguro de que eres un guía para los ciegos, una luz para los que se sientan en tinieblas, un corrector de los necios, un maestro de niños, teniendo en la ley la encarnación del conocimiento y la verdad, ¿tú que enseñas? ¿Te enseñas a otros? ¿Te enseñarás a ti mismo? Mientras predicas contra el robo, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio? ¿Cometes adulterio? ¿Tú que aborreces los ídolos? ¿Cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas en el Señor, deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La circuncisión en verdad es de valor si obedeces la ley. Pero si quebrantas la ley, la circuncisión se convierte en incircuncisión. Así que si un hombre incircunciso guarda los preceptos de la ley, su incircuncisión no se considerará circuncisión. Entonces aquellos que son físicamente incircuncisos, pero guardan la ley, te condenarán a ti que tienes el código escrito y la circuncisión, pero quebrantas la ley porque no es un verdadero judío el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es algo externo y físico. Es judío el que lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es una cuestión del corazón, espiritual y no literal. Su alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o qué valor? ¿Cuál es el valor de la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. Para empezar, a los judíos les fue confiado los oráculos de Dios. Pero si algunos fueron infieles, su infidelidad hace que Dios sea infiel. ¿Anula la infidelidad de Dios? De ninguna manera. Que Dios sea verdadero, aunque cada hombre sea mentiroso. Como está escrito, para que puedas ser justificado en tus palabras y prevalecer cuando son juzgados. Pero si nuestra maldad sirve para mostrar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al infligirnos ira? Hablo en forma humana. De ninguna manera. Porque entonces, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Pero si a través de mi falsedad la veracidad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué sigo siendo condenado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que pueda venir el bien? Algunas personas nos acusan calumniosamente de decir esto. Su condena es justa. Entonces, ¿estamos mejor los judíos? En absoluto. Porque ya he acusado a todos los hombres, tanto judíos como griegos, de estar bajo el poder del pecado. Como está escrito, ninguno es justo. Nadie. Nadie entiende. Nadie busca a Dios. Todos se han desviado juntos, se han equivocado. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Usan sus lenguas para engañar. El veneno de aspides está debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amarguras. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Sus caminos están arruinados, y la miseria y el camino de la paz no conocen. No hay temor ante sus ojos de Dios. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley habla a los que están bajo la ley, para que toda boca sea tapada y el mundo entero sea responsable ante Dios. Porque ningún ser humano será justificado ante sus ojos por las obras de la ley, ya que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos aprender no solo de tus tratos con nosotros, sino de tus tratos con otras personas, y especialmente con tus tratos con tu pueblo antiguo, los judíos. Y oramos para que esta mañana estudiemos algo de tu palabra sobre ellos, podamos ver reflejados en ellos a nosotros mismos, y ver en sus errores nuestros errores,
y en sus pensamientos equivocados, nuestros pensamientos equivocados. Concédenos, Señor, no señalar con el dedo a cualquier otra persona, excepto para darnos cuenta de que tu palabra nos está hablando esta mañana. Abre nuestros ojos para que podamos contemplar las cosas maravillosas de tu ley. Esa es nuestra oración. Te agradecemos que domingo tras domingo hemos venido a escuchar tu palabra, que nos has hablado a través de las palabras que fueron escritas hace siglos y en una situación bastante diferente, y que sin embargo parecen todavía aplicarse con total relevancia. Rogamos nuevamente ahora que tomes tu palabra y la conviertas en una palabra contemporánea para nosotros, en nuestros días, en nuestra situación, en nuestro pecado, y prepáranos nosotros para las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Lo pedimos por su nombre y por Él. Amén. Un joven de 21 años en América deliberadamente hizo el tonto y atropelló con un auto a una señora de mediana edad y la mató. La policía tenía todas las pruebas que necesitaban para presentar un caso. Creo que sería por atropello o algo por el estilo. Podrían haber obtenido una condena absoluta. Y sin embargo, este joven ni siquiera llegó a los tribunales. En los siguientes 30 años, cometió 4 delitos graves. Y en cada caso, la policía descubrió que tenía la evidencia, pero no pudo llevarlo a la corte. ¿Saben por qué? Era hijo de un embajador europeo y reclamó inmunidad diplomática ante la ley. Y cada vez escapó. Hay cosas extrañas en el corazón humano, y una de ellas es esta. Cada uno de nosotros está predispuesto a pensar que tenemos inmunidad diplomática de la justicia de Dios. Que otras personas ciertamente van a quedar bajo su juicio por las cosas terribles que han hecho. Pero nosotros no, nosotros nunca hemos hecho nada malo. Hemos tratado de hacer el bien, hemos vivido vidas respetables. Somos diplomáticamente inmunes. Y las personas, sobre todo sobre la faz de la tierra, que pensaban que tenían tal inmunidad de la ley de Dios, son su propio pueblo elegido, los judíos. De hecho, estaban bastante seguros de que ser judío era estar absolutamente seguro de estar entre los elegidos de Dios y de llegar al cielo. Un rabino judío dijo que tener una morada en Palestina es estar seguro de la vida eterna. Otro dijo sobre la circuncisión que ningún hombre circuncidado vería jamás el infierno. De hecho, los judíos tenían esta seguridad bastante firme en sus corazones de que tenían inmunidad diplomática ante el juicio de Dios. He puesto 3 palabras en la parte superior del tablero, 3 pronombres personales. Ellos, nosotros, yo. Quiero que noten que Pablo cambia de uno a otro a través de los capítulos 1 al 3 de Romanos. En el capítulo 1 él habla sobre los hombres, ellos, lo que ellos hacen. En el capítulo 2 habla con su congregación y habla sobre lo que haces, ustedes. Pero el capítulo 3 comienza a cambiar al pronombre nosotros. Y esto se debe a que Pablo era judío y va a atacar su propia inmunidad diplomática. Les va a decir, soy judío, ustedes son judíos y nosotros los judíos no estamos en mejor situación que ellos o ustedes. Va a ser muy personal. En otras palabras, tiene 3 grupos de personas en mente en Romanos, del 1 al 3. Primero, toda la trayectoria general del mundo pagano e impío, y él los acusa solo, para resumir por unos momentos ahora, los acusa de haber renunciado a Dios por la religión. Piensen en eso, y se darán cuenta de la profunda declaración que ha dado. Los acusa de haber renunciado a Dios por la religión, no por ateísmo o agnosticismo, sino por religión, por idolatría, por idear sus propias ideas sobre Dios y representarlas en varias imágenes, construyendo a Dios a la imagen de ellos mismos, cuando en realidad fueron hechos a la imagen de Dios. Y por la idolatría en la que han participado en Dios, Dios los ha entregado a la inmoralidad. Y
Teníamos esta lista en Romanos 1 que se leía, como recordarán, como si fuera el escritorio de un policía. Una lista de cosas que suceden en la sociedad cuando Dios quita el freno. Cuando los hombres renuncian a Dios por idolatría, Él los entrega a inmoralidad. Y eso sigue como la noche al día. Eso es todo acerca de ellos. Esas personas terribles que no solo hacen esto, sino que lo aprueban en otros, que no solo practican tales cosas, sino que alimentan a otros a hacer lo mismo. Ahora todos están de acuerdo en que estas personas merecen el juicio de Dios. Pero Pablo inmediatamente pasó a su segundo grupo y dice, está muy bien que ustedes, sentados en la iglesia, condenen a la gente de afuera. Está muy bien que digan que qué personas tan terribles son y qué lugar tan terrible es el mundo y hacia dónde va la raza humana. Tú debes condenarte a ti mismo si tienes alguna de estas cosas en ti. Si los condenas a ellos, una de las cosas por las que son condenados es el chisme. ¿Hay algún chisme en ustedes? Si los condenas por desobediencia a los padres, ¿hay algo de eso en ustedes? Si los condenas por codicia y avaricia, ¿hay algo de eso en ustedes? Y él convierte el sermón de una condena de ellos fuera de la iglesia a ustedes dentro. Y se vuelve muy personal. Pero por excelencia, las personas que solían señalar con el dedo a los demás más que a otros eran los judíos. Y Pablo sabía esto, había sido judío y siempre había pensado que era uno de la raza superior, que los judíos de entonces, y tal vez todavía ahora, padecían un complejo de superioridad. No es inferioridad, cometen un error si eso es lo que creen que es. A menudo es una situación invertida de complejo de superioridad. Nosotros somos diferentes, no nos parecemos a nadie en el mundo, somos bastante diferentes, no pertenecemos aquí, pertenecemos a Dios, no a los hombres. Somos su pueblo elegido, somos su pueblo peculiar. En este sentido, de ser diferentes es lo que ha convertido a los judíos en las personas más impopulares del mundo. Esto fue cierto en el Imperio Romano. Se las arreglaron para esquivar algunos de los impuestos para los templos porque eran judíos. Después se salieron del servicio nacional porque eran judíos y un judío no podía ser reclutado en el ejército porque no quería luchar en sábado. Y obviamente eso no servía de nada en el campo de batalla, por lo que se les eximió del servicio nacional. Se les dio esta y aquella libertad legal, una tras otra, privilegios que obtuvieron y que otras personas no tenían. Ahora, en un internado al que fui, había un judío en el internado y teníamos lecciones todo el sábado por la mañana, pero debido a la presión de sus padres, se le excusaron las lecciones. Pero notamos también que él nunca había tomado lecciones los domingos cuando nosotros teníamos el día libre. Y nosotros siempre nos molestó el hecho de que saliera de trabajo el sábado, que no hiciera nada sobre su religión en absoluto, simplemente se negó a tomar lecciones y se salió con la suya. Pueden imaginarse lo impopular que era este chico entre los demás. Y el pobre tipo pasó momentos difíciles por eso. Era diferente y tenía privilegios y cosas que nosotros no teníamos, simplemente porque era diferente. Esta era la atmósfera en el mundo antiguo. El judío tenía un complejo de superioridad, tenía ciertos privilegios, y de ese modo el judío en general era una persona orgullosa. Pablo había estado tremendamente orgulloso, su orgullo había sido quizás el peor rasgo de su carácter antes de convertirse en cristiano. ¿De qué estaba orgulloso el judío? ¿Por qué se jactaba? Y aquí se usa la palabra jactarse. Te llamas a ti mismo judío y te jactas, dice Pablo. Voy a hablar de nosotros los judíos. Soy judío, ustedes son judíos. Algunos de su congregación eran judíos en Roma. La gente le escribe y él dice, voy a hablar de nuestro orgullo. No tenemos motivos para orgullo. Hay dos cosas en las que de hecho los judíos estaban orgullosos y se jactaban. Y la primera de ellas era que tenían la ley, que tenían los 10 mandamientos. Y la segunda cosa es que, de la que estaban orgullosos, era que tenían una insignia o marca en su cuerpo que los distinguía de los demás habitantes del Imperio Romano. Veamos las dos cosas. Primero que nada tenían la ley. Dijeron, se nos dio una revelación de la voluntad de Dios que nadie más en el mundo tiene. Dios ha hablado a nuestra nación de manera que nunca habló con nadie más. Él no habla con nosotros
a través de la creación como con los demás. Él nos ha dado los 10 mandamientos, nos habló directamente. Por lo tanto, estamos en una posición, no se preocupen, estamos en una posición que ellos dijeron de enseñar a otros cómo vivir. Estamos en condiciones de decirles qué hacer. Estamos en condiciones de conocer la voluntad de Dios, más que nadie en el mundo. Ese fue su primer motivo de jactancia. Y por lo tanto se dieron a sí mismos ciertos títulos. Decían que cada judío es un guía para los ciegos. Cada judío es una luz para los que están en la oscuridad. Cada judío es un corrector para los tontos. Cada judío es un maestro para los niños. En otras palabras, si quieres la verdad, la tenemos. Lo que sea, la tenemos. Si quieres saber la voluntad de Dios, te la diremos. Si quieres saber qué está bien y qué está mal, lo sabemos. Si quieres saber qué dice Dios que debemos hacer, Él nos lo ha dicho y te lo vamos a decir. En otras palabras, tenemos una relación particular con Dios. Eso nos pone por encima del resto de ustedes. Estamos al tanto y nosotros somos los que les informaremos. Tenemos este conocimiento especial en la revelación y podemos dárselo. Ahora, solo hay una cosa mala en eso, y es que si no practicas lo que predicas, si finges tener la verdad y no la vives, si finges saber lo que es correcto y te jactas de que tienes el conocimiento del bien y del mal y no vives correctamente, en ese momento, la gente te va a despreciar y odiar más que a cualquier otra persona. Es aún peor para alguien que dice saber lo que está bien, hacer lo que está mal. No se puede alegar ignorancia y la gente va a ver esto. Es por eso que tan pronto como te unes a una iglesia, tan pronto como profesas ser cristiano, la gente te mira de más cerca y las bromas en la oficina que perdonarían en otras personas no te las perdonan. Y las cosas equivocadas que otras personas hacen, ellos las pasan por alto, no las van a pasar por alto en ti. Porque el hecho mismo de que profesas ser cristiano es una profesión en la que estás en una relación peculiar con Dios. Y por lo tanto esperan un estándar más alto. Ahora Pablo dice, bueno, todo eso está muy bien. Presumir de que tienen los 10 mandamientos. ¿Saben que su nombre judío es sinónimo entre las naciones de una palabra de broma? ¿Saben que el nombre de Dios está siendo despreciado y blasfemado entre los gentiles debido a la forma en que se comportan ustedes los judíos? Ahora, ¿es cierto? ¿Es válido si Pablo dice esto? Bueno, solo puedo decírselos de un hombre llamado Josefo, un historiador judío que vivió en el Imperio Romano y que escribió sobre los judíos tal como eran en el Imperio Romano. Déjenme decirles algunas de las cosas que dijo. Dijo, primero que nada, en asuntos de dinero, eran notoriamente ladrones. Y sin embargo, dijeron que conocemos el mandamiento de no robarás y lo enseñamos. Y se destacaban por la forma en que eran codiciosos por el dinero y usaban métodos astutos para conseguirlo. Lo segundo que escribe es, los judíos en la ciudad capital del Imperio Romano eran conocidos por sus adulterios, sus rupturas matrimoniales y sus relaciones ilegales. Y sin embargo, afirmaban enseñar al Imperio Romano que el adulterio estaba mal. En tercer lugar, dijo que en el año 19 después de Cristo, 4 judíos fueron a ver a una dama romana rica y se apoderaron de ella y de su riqueza. Ella era viuda y le persuadieron de que se separara de la mayor parte de su dinero para construir o ayudar a reconstruir el templo en Jerusalén. Y ella les dio un gran cheque. Se los dio a estos 4 judíos para que los llevaran a los sacerdotes en Jerusalén y ellos simplemente se fugaron. Se fueron a otra parte del imperio y gastaron cada centavo en sí mismos. Cuando el emperador Tiberio se enteró de que había sucedido esto, expulsó a todos los judíos de Roma en el año 19. Dijo que no aceptaría personas que pudieran hacerle eso a una viuda que vivía en su ciudad capital. Ahora, estos eran los judíos de Roma y dijo Pablo, está bien que ustedes los judíos se jacten de sus mandamientos, pero van a mirar su vida y sus labios, los van a mirar y los van a escuchar. Y si ustedes dicen que esto está mal, otros se equivocan, sabemos cómo podemos guiarlos, podemos enseñarlos, podemos corregirlos, podemos decirles,
Así, ¿de qué sirve alardear de eso si no lo haces tú? Tú que dices que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no cometerás adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que condenas a los ídolos, ¿robas al templo? Es una referencia a lo que ya estaban haciendo. Escuché de una niña que se hizo cristiana y alguien le preguntó, ¿quién te predicó que te llevó a Cristo? Nada, nadie. Fue solamente la tía María cómo vivía. Es hermoso poder decir así. Fue la tía María que practicaba el cristianismo. Alguien dijo, y lo digo en mi contra, fue Thomas Chalmers quien dijo, hay algunas personas que son tan buenos predicadores que nunca deberían estar fuera del púlpito, y son tan malos viviendo que nunca deberían estar interesados en subir. También piensa que simplemente está subrayando esto, que si no practicas lo que predicas, si no vives lo que dices, entonces la gente no solo no escuchará lo que dices, te van a despreciar por lo que eres. No solo que cuando un gentil peca ya es bastante malo, sino que cuando lo hace un judío es peor, porque la gente va a culpar al Dios de los judíos por el comportamiento judío. Van a decir, si eso es lo que hace el Dios de los judíos, Jehová, entonces no me interesa. Y el nombre de Dios va a ser blasfemado. Hay una cosa peor que un gentil pecando y eso es un judío pecando. Y hay una cosa peor que un judío pecando y eso es un cristiano pecando. Porque la gente va a decir, si eso es cristianismo, no me interesa. ¿Saben dónde no deberíamos señalar con el dedo a los judíos? Deberíamos aplicarnos esto a nosotros mismos. Otra cosa de la que el judío está orgulloso era la circuncisión. Estaba muy orgulloso de esta operación en su carne. Cada judío varón circuncidado del 8º día después de su nacimiento lo marcaba como judío. Una marca que en ocasiones ha puesto a los judíos en peligro y dificultades en la Alemania nazi. Esta marca era algo que no podían borrar de su carne y marcaba a cada judío para aquellos que los perseguían. Pero en general, durante 3000 años, el judío había estado orgulloso de esa marca, orgulloso de esa marca que lo distinguía en el Imperio Romano. Él era diferente. Estaba circuncidado, había pasado por el derecho, había pasado por la ceremonia que lo selló como perteneciente a Dios. Pablo aquí dice algo muy profundo. Dice que, de hecho, la circuncisión no te sirve para nada a menos que guardes la ley, a menos que vivas correctamente. Si guardas la ley judía, entonces tu circuncisión es una insignia. Pero es solo un símbolo, y si la realidad no está ahí, el símbolo no sirve de nada. Puedes usar una insignia, pero a menos que estés haciendo activamente lo que esa insignia representa, no importa. Muchas personas usan insignias en esta vida, pero no tiene ningún sentido terrenal llevar una insignia en la solapa si no haces nada al respecto. Si nunca vas a reuniones, si nunca te unes a esa sociedad, y a los niños de la escuela les da esa locura de usar insignias en sus solapas que obtienen en cualquier lugar que pueden, en las cajas de cereales. Y obtienen una insignia y así continúa, porque no hay virtud si no estás comiendo esos cereales y usando la insignia. De hecho, no significa absolutamente nada. Es solo muestra. Pablo dice que puedes tener la insignia de la circuncisión, pero si no estás guardando las leyes judías, es una realidad vacía. Es una burla hueca. No significa nada para ti ni para nadie más. Por otro lado, si un hombre que no tiene la insignia está haciendo las cosas de la ley, está mejor que tú y te va a juzgar como un gentil que no tiene circuncisión. La circuncisión es más la persona o el pueblo de Dios que alguien que tiene la insignia. La circuncisión es solo una insignia, y si no estás siguiendo las reglas de esta sociedad que representa la insignia, entonces en realidad no significa nada. Aplicado para nosotros hay ciertas cosas físicas que hacemos como cristianos que son correctas y que Cristo nos dijo que hiciéramos. Una es bautizar con agua física, otra es tomar pan físico y vino físico, pero todas estas cosas son símbolos, insignias, representaciones nada más. No hay nada mágico en el agua, o en el pan, o el vino. Y una persona que piensa que porque ha tenido un poco de agua sobre ello, porque regularmente toma pan y vino, eso los hace parte del pueblo de Dios, está en el mismo error que los judíos al pensar que la circuncisión hacían algo. Ni el conocimiento de la Biblia, ni la observancia de los sacramentos te convierte en una persona real que pertenece al pueblo de Dios.
En otras palabras, si realmente perteneces a Dios y vives en su poder, en su fuerza y en su voluntad, eres un verdadero judío, ya sea que tengas sangre hebrea en ti o no. Y si tienes sangre hebrea en ti y no estás haciendo estas cosas, no eres un verdadero judío. Dios no mira las cosas materiales, las cosas externas, las realidades externas. Dios mira tu corazón. Y aquí hay un principio fundamental, de que es lo espiritual y no lo mental o lo físico lo que te convierte en una persona de Dios. El judío había cometido el error de que su conocimiento mental de la palabra de Dios y su observancia física de las ceremonias de Dios lo convertirían en un verdadero judío. Se había olvidado de lo espiritual. Hay cristianos profesantes hoy en día que tienen un conocimiento mental de este libro, que pueden citar capítulos y versículos, que tienen una observancia física de los sacramentos y ceremonias de la iglesia cristiana, pero que de hecho no conocen el Espíritu de Dios que vive en ellos, el Espíritu Santo de vida que los mantendrá en la voluntad de Dios y los hará hacer los propósitos de Dios. Esa es la diferencia. Y si vamos a aprender algo de este pasaje esta mañana, debemos aprender esto, que lo que hace a un verdadero judío es cuando Dios lo alaba y no los hombres. Miren en el versículo 29 por un momento. Hay un juego de palabras en el versículo 29, al final, que podrías perderte. De hecho, te lo perderías en inglés. Su alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ahora, la palabra alabanza en griegos es epinus, pero me pregunto si saben lo que es en hebreo. En hebreo es Judá o judío. Y el mismo nombre judío significa alguien que es alabado. Y si leen en Génesis cuando Judá recibió su nombre, uno de los 12 hijos de Jacob, el nombre se define ahí como alguien que debe ser alabado. Y de hecho la palabra judío significa alabado, alguien que será alabado. Y Pablo dice que la alabanza a la que se hace referencia no es la alabanza de los hombres, sino la alabanza de Dios. Si Dios te alaba, eres un verdadero judío. Los hombres pueden alabarte, pero eso no te hace pertenecer a Dios. Leí recientemente, y no sé si cuánta verdad hay en esto, pero ilustra mi punto. Alguien dijo que los médicos están entre las personas más difíciles de ganar para Cristo. Y la razón es que hacen mucho bien a los demás. Y eso hace que reciban muchos elogios humanos. Mientras lo hacen, escucho a los médicos de esta comunidad ser más elogiados que a cualquier otra persona en ella. En realidad su dificultad es comenzar a pensar que en realidad no necesitan la salvación por el buen servicio que prestan. Cuanto más elogios se obtienen de los hombres, menos se da uno cuenta de la necesidad de la alabanza de Dios. Pero un verdadero judío es alguien a quien Dios dice, ese es un hombre conforme a mi corazón. Esa es una mujer a quien tengo en gran estima. Y la alabanza a Dios, de Dios a menudo es incompatible con la alabanza de los hombres. Muchas veces, los que Dios va a alabar son aquellos que los hombres y las mujeres no alabarían, y viceversa. Un verdadero judío, entonces, una persona real que pertenece al pueblo de Dios, es alguien que no pone su confianza en el conocimiento mental de la palabra o en la observancia física de las ordenanzas, sino en la realidad espiritual y en la bondad espiritual y la justicia y la vida. Esa es la lección número 1 esta mañana, que hemos aprendido del orgullo judío. Ahora en este punto, Pablo comenzó a tener muchos abucheos. Donde quiera que predicaba a los judíos, tarde o temprano alguien en la congregación respondía de mala manera. ¿No desearían a veces poder hacerlo conmigo? No tengo ninguna duda de que en teoría podrían, pero en la práctica puede que no sea de mucha ayuda para el resto. Siempre son más que bienvenidos a venir y luchar después y discutir, como algunos de ustedes saben bien. Y han venido y eso me ha resultado de gran ayuda. Pero Pablo, en su predicación, a menudo adoptaba el método de debate y discusión, particularmente con los judíos, porque tenían tantas preguntas, tantas objeciones, tantos abucheos, tantas peleas. Ahora, por supuesto, solo les
escribe a los romanos, pero se anticipa las preguntas y las responde antes de llegar ahí. Y la siguiente sección, desde el versículo 1 al versículo 8, está llena de signos de interrogación. ¿Se dan cuenta de cuántos hay? Y hay preguntas que él está anticipando de ellos. La primera pregunta inmediatamente, cuando haya dicho este tipo de cosas, será esta. Entonces, ¿cuál es el punto de ser judío? ¿Cuál es la ventaja de ser parte del pueblo elegido de Dios? Los estás haciendo tan malos que de hecho están peor, no mejor. Y aún así se supone que son el pueblo elegido, favorito de Dios. Y estás inventando que no son diferentes a los demás, e incluso peores que los demás. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es el valor de ser circuncidado? ¿Cuál es el punto de ser judío? Bueno, veamos lo que Pablo dice sobre esto. Él dice que no hay ventaja, no hay valor. Dijo, lo primero para empezar es que fue a los judíos a quienes Dios les dio este libro. Quiero que recuerden que esta mañana solo uno de los muchos escritores del libro que uso todos los domingos por la mañana no era judío. Todos los demás eran judíos. Y si no fuera por los judíos, no tendría este libro para enseñarles esta mañana. Recuerden que Dios confió a los judíos los oráculos de Dios que le fueron dados para que los transmitieran a otros, de todas las naciones del mundo. De toda la gente del mundo, Dios escogió a los judíos para darles este libro, para que se lo dieran al mundo. Y ellos lo hicieron. Y lo tengo en mis manos porque me llegó de los judíos. Nunca olviden que el Hijo de Dios, cuando él eligió convertirse en hombre, eligió convertirse en un judío circuncidado. Y que hay un judío a la diestra de Dios en el cielo esta mañana, porque todavía usa esa naturaleza humana de la que participó cuando nació en Belén. Que hay un judío al lado de Dios, por quien tiene que pasar toda nuestra adoración esta mañana. Cada adoración que ofrezco, cada acto de adoración en el que participamos, es a través de un judío llamado Jesucristo. A través de Jesucristo, nuestro Señor. Si no fuera por los judíos, no estaríamos aquí esta mañana. Pero si no fuera por su confianza en esta palabra, si no fuera por su manejo de este libro, si no fuera por su cuidado de las palabras de Dios, nunca podríamos tener un estudio bíblico aquí. Esa es la primera ventaja de ser judío, que tenía el Evangelio antes que nadie. Tenían la verdad sobre Cristo en el Antiguo Testamento, incluso antes de que llegara a nosotros. Bueno, piensen en eso. Y se darán cuenta de lo maravilloso que es ser judío, ser alguien que tenía el Evangelio primero. Cada vez que Pablo predicó, dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Primero el judío, esa es su ventaja. Pero ahora continúa diciendo esto. Pero no todos fueron fieles a esa confianza. No todos cumplieron esa palabra. Unos pocos lo hicieron. ¿Qué diremos al respecto? ¿Que debido a que los judíos son infieles, por lo tanto, Dios también es infiel? Nunca. Todo hombre es mentiroso, pero Dios sigue siendo verdadero. Que cada judío traicione la confianza y no cumple su palabra, aún así Dios cumple su palabra. Y el error es argumentar del pueblo de Dios a Dios. A veces la gente me dice, como seguro les han dicho a ustedes, bueno, no creo mucho en el cristianismo, miren la gente que va a la iglesia, miren la gente que profesa ser cristianos. Y tenemos que decirles, ese es el estándar equivocado. Nos guiamos por Cristo, no por los demás. No pretendemos ser mejores que ustedes, no profesamos ser mejores que ustedes, pero profesamos tener una mejor persona que ustedes alguna vez hayan conocido, para darles y presentarles. Nuestro estándar es Cristo, no el pueblo de Cristo. Si me juzgo a mí mismo por los miembros de la iglesia, podría llegar a una conclusión equivocada sobre mí mismo. Si me juzgo por Cristo, digo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, Señor. No juzgas a Dios por el pueblo de Dios. No juzgas a Cristo por el pueblo de Cristo. Deja que cada hombre sea falso, un mentiroso. Pero Dios sigue siendo verdadero. Y ahora lo ilustra desde un momento terrible en la historia judía, cuando los más nobles y mejores hombres de Israel, el rey mismo,
El mismo rey David rompió 4 mandamientos de un solo golpe. Codició a Betsabé, la esposa de Urías, asesinó a Urías, le robó a su esposa, cometió adulterio con ella, de un solo golpe. El judío más noble de todos, el rey David, cayó. Y ya saben lo que dijo cuando se dio cuenta de su pecado y pidió perdón, y lo confesó. Dijo las palabras que están citadas aquí, para que pueda ser justificado en tus palabras. Tienes toda la razón al decirme que soy un pecador. Estoy absolutamente equivocado. Tú estás justificado. Incluso el mejor judío, el rey David, dijo, Dios, siempre tienes razón. Siempre tienes razón. Siempre estás justificado. Siempre estás justificado. Soy yo quien está ahí. Estoy equivocado. Encuentro 2 tipos de personas en el mundo. Las personas que piensan que están en lo correcto y por lo tanto Dios debe estar equivocado. Y aquellos que piensan que Dios está en lo correcto y ellos están equivocados. Es una diferencia de perspectiva. Y aquellos que piensan que tienen razón siempre están señalando al pueblo de Dios. Y por lo tanto critican a Dios y siempre dicen, ¿por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? Dios está equivocado, yo tengo razón. Puedo pensar mejor que Él, puedo ser más justo que Él. Estoy en lo correcto, Él está equivocado. Y la actitud que es tan útil y tan correcta y tan verdadera es la actitud que dice, yo estoy equivocado. Él ha sido reivindicado, está justificado, Él tiene razón. Esa es la actitud correcta. Bueno, se suponía que el judío debía entregar la palabra de Dios a las naciones y algunos judíos lo hacían, pero sí hubo muchos que no cumplieron la palabra de Dios. No debemos culpar a Dios porque Dios sigue siendo veraz. Además, los judíos no solo debían entregar la palabra de Dios a las naciones, debían demostrar los caminos de Dios. Debían ser un ejemplo vivo de Dios y su carácter. El emperador Federico de Prusia le dijo una vez a Heidegger, el filósofo, dame una prueba de la existencia de Dios. Y Heidegger le dijo, Majestad, los judíos. Los judíos. Esa es una prueba de Dios. No puedes explicar el hecho de que todavía hay una sola nación en la tierra que ha sobrevivido en su identidad de hace 3000 años. Solo una. Roma desapareció, Grecia desapareció, Egipto desapareció, Israel todavía está en el mapa. Su Majestad, los judíos. Deben demostrar el poder de Dios y estarán ahí hasta el final de la historia. Deben demostrar su misericordia y lo han hecho. Dios tomó un pequeño grupo de esclavos que no tenían poder, ni tierra, ni nombre, y les dio una nación y una tierra, un nombre, demostró su misericordia. Porque los tomó, no porque fueran diferentes, peculiares o valiosos, los tomó porque los amaba. Y eso es todo. Los hizo lo que eran y demuestran su amor. Pero Pablo ahora señala este punto cuando los judíos van mal, Dios los usa como una demostración de su justicia. Y cuando se equivocan, sus sufrimientos hablan más fuerte de la rectitud y la justicia de Dios que los sufrimientos de cualquier otro pueblo. Porque un pueblo que ha tenido tantos privilegios, cuando se equivoca, sufre más que otros. Y por lo tanto, los judíos no solo son los carteros, los libertadores de la palabra de Dios, son una demostración, un ejemplo vivo del poder de Dios y su amor y su misericordia. Y cuando se equivocan, de su justicia y de su castigo. Si quieres saber cuáles son los caminos de Dios, entonces estudia la historia del pueblo judío. Si quieres saber cómo es realmente Dios, mira cómo los ha tratado y lo descubrirás. Y de hecho este libro no es más que su historia, porque su historia es la revelación de Dios, y sus eventos y experiencias nos lo revelan. Ahora, en este punto, otro interlocutor interviene y dice, espera un momento, si mis actos incorrectos ayudan a Dios a demostrar su justicia al mundo, ¿por qué debería castigarme por ayudarlo con la demostración? Es extraordinario lo que la gente puede discutir, pero la gente lo hace. Puedo darles otra ilustración de esta semana. Todos nos hemos sentido horrorizados por el caso del asesinato de los espejos, suponiendo que se hubiera dicho esta semana esta frase de la Biblia. ¿Qué creerían que se diría? Se ha dicho que este caso ha traído una gloria tremenda a la fuerza policial, su minuciosidad, sus habilidades,
para desentrañar este crimen. La búsqueda de las pruebas que aportaron al llegar a los tribunales. La policía ha demostrado magníficamente a través de este caso y ha sido ampliamente elogiada por su capacidad de manejarlo y llevarlo a la justicia. Ahora, supongamos que los asesinos se dieran vuelta y dijeran, nuestros asesinatos trajeron gloria a la policía. Por lo tanto, ¿por qué habrían de castigarnos por ellos? ¿Pueden ver el argumento? ¿Cuán completamente equivocado está? Argumentar que cuando un buen resultado proviene del mal, el mal está justificado. Y sin embargo, nuestras mentes humanas siempre están argumentando así. Al fin, el fin proporcionó algo bueno, hagamos lo que hagamos, es como si alguien dijera que fue bueno para mí romperle el corazón a una persona porque le mostró cuánto me amaba. ¿Cuán pervertida puede llegar a ser la razón? Y sin embargo, siempre estamos justificando nuestro mal. Siempre estamos tratando de convertir el mal en bien. Siempre estamos argumentando en contra de nuestro error y tratando de argumentar para salir del problema. Y estos judíos que solían discutir con Pablo decían que es justo, si Dios decide demostrarse a través de nosotros, y cuando nos equivocamos nos muestra su rectitud y justicia, ¿por qué deberíamos ser culpados porque fuimos parte de la manifestación? La respuesta de Pablo es, mal sigue estando mal. Si Dios tuviera que dejarte en paz porque demostraste su justicia, Él también tendría que dejar en paz al mundo entero. Nunca podría juzgar al mundo, nunca podría ponerlo incorrecto, porque Dios es capaz de sacar el bien del mal. Eso no justifica el mal. Saben, a veces he pensado así. A veces he pensado que desearía haber sido un caníbal. Hubiese deseado ser un borracho o un hombre que golpea a su esposa. Desearía haber sido algo así porque cuando escucho a alguien que da su testimonio pienso, wow, qué maravilloso testimonio. Cuando escucho a un drogadicto convertirse y decir que Jesús lo liberó, pienso, oh, desearía haber sido un drogadicto. Y entonces podría dar un testimonio poderoso. ¿Ven? Dios ha sacado el bien del mal. Pero eso no justifica el mal. Y no debería hacernos discutir que sería bueno si lo hubiéramos hecho. Sé que es algo glorioso para Dios cuando un hombre como Jim Bors es convertido. Pero argumentar que, por lo tanto, tenía razón al meterse en el crimen organizado, argumentar que fue bueno que le hiciera lo que le hizo a su familia, porque mira la gloria que le trajo a Dios con esto. Esto es pervertido, pensar que Dios es tan poderoso y tan dominante que en realidad puede causar que el mal en tu pasado traiga gloria a su nombre. Pero eso no justifica el mal ni lo disculpa. Y el judío no debe intentar escapar de su demostración de la justicia de Dios de esa manera. Mi tercer punto es este. Ahora dice, de hecho, miremos lo que has hecho en la práctica. Hemos observado tu orgullo y hemos señalado que tu orgullo está en lo mental y lo físico, cuando debería estar en las cosas espirituales. Hemos mirado tu privilegio de que fueras el libertador de la palabra de Dios y la demostración de sus caminos al mundo. La misión es para el mundo. Lamentablemente la situación ahora es que los gentiles tienen que ser misioneros para los judíos. El plan de Dios era que los judíos fueran misioneros para nosotros. Ahora tenemos que hacerlo al revés. Pero la tercera cosa es lo que hicieron en la práctica. Pablo dice, ¿estamos mejor nosotros, los judíos, ante los ojos de Dios? La respuesta es no. En todo el mundo, todos en el mundo, judíos, griegos, religiosos o no religiosos, ricos o pobres, sabios o tontos, todo el mundo, judío o griego, está bajo el poder del mal. Y hay un argumento que un judío aceptará. Hay un argumento convincente por el que un judío puede ser convencido. Y es este. Es un argumento de la Biblia. El judío reverencia esto como la palabra de Dios. Y por lo tanto, tomar el Antiguo Testamento es la mejor manera de acercarse a un judío. Y Pablo dice, les voy a dar 7 u 8 citas de su propia Biblia para convencerlos. De lo que realmente les gusta. Y él va al libro que ellos sabrán mejor que ningún otro. ¿Saben por qué pueden citar himnos más fácilmente que textos? Porque en realidad los tenías en la boca. Y esa es la ventaja de decir las escrituras en voz alta, juntos, y al leerlas en voz alta,
lo fijas en tu mente. Ahora puedes citar más versículos del libro de himnos probablemente que versículos de las Escrituras, a menos que hayas memorizado las Escrituras, porque cantas los himnos y solo escuchas la palabra. Ellos cantaban los salmos. Dijo, escuchen esto, Salmo 14, Salmo 53, Salmo 140, Salmo 5, Salmo 10, Salmo 36. Acaba de revisar todo el libro de himnos. Está eligiendo de su propio libro de himnos. Está eligiendo los himnos de donde provienen el periodo de su mayor y mejor tiempo, el reino del rey David. Y él está eligiendo himnos del judío más noble que haya existido, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y está escogiendo himnos no sobre los gentiles, sino sobre los judíos. Y ahora dice, escuchen lo que su más noble rey dijo de ustedes. No hay nadie que sea justo, nadie está haciendo el bien. Recuerden que eso significa continuamente, todo el tiempo. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Saben, tendremos la idea de que nuestras buenas acciones equilibran las malas, como si viéramos a un hombre saliendo por la ventana trasera de alguien con una bolsa llena de cosas en su hombro, y lo detienen en el camino y le dicen, eres un mal hombre, acabas de robar esa casa. Y él dice, no, no lo soy, soy un buen hombre, cerré la puerta detrás de mí. Es extraordinario, pero así es como argumentamos. Somos buenas personas porque, aunque hemos hecho cosas malas, también hemos hecho cosas buenas y eso lo equilibra y somos realmente buenos. Las cosas malas no son realmente reales. David dice de su propio pueblo, no hay nadie que esté haciendo el bien. No hay nadie que sea justo. Ahora recuerden que justo y bueno en el idioma de Dios son equivalentes en el idioma inglés a la palabra perfecto. Y se dan cuenta de que tiene razón. Entonces comienza a ser específico y dice, miren su discurso y conversación. Saben, el pecado se muestra en tu boca antes de que se muestre en tus obras, porque el pecado viene del corazón y sale de aquí primero. Y nuestro Señor dijo que del corazón malvado, de ahí salen todas estas malas cosas y esas malas palabras. Y dice David, el rey David, las bocas de ellos son como una tumba abierta. La muerte y la descomposición están saliendo de aquí. ¿Saben? Cuando el profeta Isaías conoció a Dios, dijo, Dios, soy un hombre de habla obscena, un hombre de labios inmundos. He usado lenguaje sucio, he dicho chistes sucios, y Dios limpió sus labios. Dice Santiago en el Nuevo Testamento, si alguna vez puedes encontrar a alguien que nunca haya dicho algo incorrecto, has encontrado al hombre perfecto. Que los hombres pueden domesticar a cualquier animal en el mundo. El hombre puede controlar un barco poderoso con un pequeño timón, puede prender fuego a un bosque con una cerilla, pero no puede controlar su pequeño miembro de aquí. No puede domesticar y su boca siempre está pecando. No solo sus palabras, sino sus hechos, dice el rey David. Violencia, derramamiento de sangre, guerra. La historia no tiene 10 años en los que no haya habido guerra. Es toda la raza humana, la historia de la raza humana. No ha habido un periodo de 10 años sin algún tipo de guerra teniendo lugar en este reino de los humanos. Todos hemos quedado atrapados en esto, de una manera u otra. ¿Qué trae la guerra? Dice Santiago. Es simplemente esto. Es que la gente quiere lo que no tiene y lucha por ello. Y todos somos así. Y termina esta lista de textos del propio libro del judío más noble de todos, el rey David, sobre los judíos, no sobre los gentiles. Termina con esto. Lo peor de todo es que no hay temor de Dios. Saben, si me preguntaran qué les pasa a los británicos en la sociedad actual, diría esto, que no hay temor de Dios. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Y por lo tanto, la ausencia del temor de Dios es lo que hace que todo lo demás esté mal. Hay un hombre que escribe durante la Segunda Guerra Mundial que fue torpedeado y estaba en peligro de ahogarse. Luego fue salvado notablemente y lo trajeron de regreso. Pero esto es lo que escribió sobre el momento en que en el agua enfrentó la muerte. Ni siquiera podía nadar. Escribió más tarde, ni siquiera oré. Sentí un vago arrepentimiento por el hecho de que explotar a la edad de 27 años dejó muchas cosas agradables sin hacer, y eso fue todo. Ningún pedido de alma de última hora, ninguna muerte trae consigo disculpas por lo que había sido una vida corta, pero agradable. Entre los mandamientos destrozados, el Señor y yo hicimos pocos negocios juntos en aquellos días.
Era más o menos como si nos hubieran presentado las personas equivocadas, sin temor a Dios. Un hombre puede enfrentar la muerte y el juicio y aún así no tener temor a Dios. Solo puedo decirles la simple verdad de que muy raramente hay un ministro que se ha llamado hoy a ir y visitar a una persona que se esté muriendo porque tiene miedo de encontrarse con Dios. Muy raramente. Ocasionalmente sucede, pero sobre todo es simplemente aprehensión de lo desconocido, no es miedo a Dios. Y no hay miedo a Dios ante sus ojos. Ese es el rey David, el mejor y más noble judío que alguna vez vivió hablando de la nación judía, en su mejor época, y dijo, no hay temor de Dios. Esa es su práctica. Ahora dice Pablo, esta es la ley de Dios. Te jactas de esto. Y las cosas que dice la ley, se las dice a aquellos quienes están bajo la ley. En otras palabras, las escrituras del Antiguo Testamento eran para los judíos. Y las cosas que acaba de citar les dicen que cuando se encuentran con Dios, sus bocas se cerrarán herméticamente. Con el mundo entero estarán en absoluto silencio. Saben, siempre abrimos la boca de los hombres. Si el hombre dice que has hecho mal, lo justificamos, argumentamos, podemos intentar convencernos a nosotros mismos y a ellos de que fue correcto que lo hiciéramos. Nos justificamos con palabras. Pero ahora Pablo dice que también, tanto en judíos como en gentiles, no solo que hay una depravación generalizada en la nación, como dijo su propio rey, sino que ha sido una desobediencia voluntaria, porque lo único que la ley hizo por ellos fue decirles que estaban haciendo mal. No les ayudó a corregirlo. Alguien ha dicho que los 10 mandamientos son como un espejo que te pueden decir cuando tu cara está sucia, pero no pueden lavarla. Y la ley es simplemente eso. Si miras en la ley perfecta de Dios, ves qué clase de hombre eres. Es por el filo recto de la ley, dice Pablo, que puedes ver lo torcido que eres. Y el rey David examinó esa ley y dijo, Señor, ten piedad de mí. Sabía que era torcido, sucio y pecador. Bueno, Pablo ha presentado su caso. Ahora dice, si son ellos los paganos o ustedes, los feligreses, que condenamos a los paganos, pero hacemos las mismas cosas, o nosotros, los judíos, que hemos tenido los privilegios de la palabra de Dios y de estar tan cerca de Él, el mundo entero necesita salvación. El mundo entero es culpable ante Dios. El mundo entero es injusto delante de Dios. El mundo entero está equivocado. ¿Cómo alguien puede estar en lo correcto? Ya hemos dicho lo suficiente sobre el pecado para estar preparados para las buenas noticias que comienzan en el próximo estudio. La gran noticia de que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, la forma en que Dios lo arregla, todo ha sido revelado. Y de ahora en adelante no tengo más que buenas noticias para ustedes. El Evangelio es una mala noticia antes de ser una buena noticia. El Evangelio habla del pecado antes de hablar de la salvación. El Evangelio intenta convencerte primero de que necesitas ser salvo, luego continúa mostrándote cómo puedes serlo. De hecho, a menos que hubiéramos hecho esto primero, no habrías querido saber el resto. Un médico no puede persuadir a una persona a hacerse una operación hasta que pueda convencerla de que la necesita. Y no sirve de nada ofrecerle a alguien una cura hasta que sepa con certeza de que está enfermo. Y no sirve de nada decirle a la gente cómo llegar a lo correcto, cómo ser justificado ante los ojos de Dios, a menos que estén seguros de que están equivocados, que lo necesitan. Y ahí lo dejamos por hoy.